La sesión pasada, habíamos hablado precisamente del interés por hacer los primeros viajes, digamos, de exploración hacia las Indias o hacia la parte de lo que es Surasia, para precisamente abrir los canales, digamos, de comercio. Este era básicamente el interés que después se recapitula para generar nuevas rutas de navegación, etcétera, etcétera. Estamos hablando de aproximadamente del 1490 o 91 a 1498. Son cerca de casi 10 años en los cuales pues surge el interés no solamente por la corona portuguesa o la corona española de explorar estos lugares. Y esto es a raíz precisamente del intercambio comunicativo que tiene el Papa en su momento con diferentes cardenales en diferentes regiones de Europa. Este intercambio va a permitir que los cardenales ejerzan cierta presión al interior de las distintas coronas o reinados que en ese momento existían para que se hagan planes precisamente de expedición. Porque precisamente ya veíamos en la sesión pasada que a diferencia de Colón, que seguía aferrado de que había llegado a esta parte de Asia, la gente que lo acompaña, principalmente los clérigos, se percatan, y esto está en el antiguo Archivo Vaticano, pues que posiblemente no era una suerte de extensión de la India o de esta parte de Asia, sino que todo lo contrario. Esto daba indicadores de que este lugar era un lugar que no se había conocido o que no se tenía contexto de ello. Principalmente, ahí hay intercambios de cartas entre los expedicionistas y el Papa por dos cuestiones. La primera, el tipo de comunicación que tenían las personas con las que tienen contacto esta expedición. Era una lengua que no habían escuchado o no tenían conocimiento de ella. Ese fue el primer indicador. Segundo, en las características fisiológicas de los habitantes de esas tierras, en contraste con las características fisiológicas de las personas que habitan la India y por supuesto esta parte de Asia. Esos dos indicadores fueron fundamentales para que el Vaticano decidiera ejercer cierta presión mediante sus cardenales para que distintos gobiernos o distintos reinados enviaran estas expediciones. ¿Sí? ¿Por qué hay un interés tan grande por parte del Vaticano de realizar estas expediciones? Porque precisamente estas nuevas tierras o estos lugares que los expedicionistas habían encontrado tenían características que beneficiaban al Estado Vaticano. ¿Cuáles son esas características? Pues que era una zona altamente rica en recursos materiales. ¿Sí? Y recordemos que el sistema monárquico parte precisamente de la idea de un cimiento para el mercantilismo. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de las riquezas que tenía cada reinado, era precisamente el papel que se le otorgaba como si fuera un país rico o pobre. Recordemos que la corona española y la corona portuguesa estaban en la quiebra antes de estas expediciones y que gracias a estas expediciones la situación económica de estos dos reinados empezó a cambiar. Pero no solamente la de ellos, sino el mismo Vaticano iba a ser beneficiado, porque recuerden que el sistema monárquico está establecido en la parte superior por dos clases. La clase noble, que son todas estas personas que son
las indicadas o destinadas a gobernar, y la clase clerical, que va a ser la que le va a dar un acompañamiento y por supuesto le va a dar toda la legitimidad a que ese gobernante sea el elegido pues de Dios. ¿Sí? ¿Cuál era la moneda de cambio? Pues estas familias o esta clase noble le otorgaba algo que se conoce como el diezmo. Se le otorgaba un diezmo al Estado, al orden religioso para que contara con todo su apoyo. ¿Sí? Bueno, entonces, bajo esa lógica, el Estado Vaticano pues tenía grandes intereses de que precisamente esas exploraciones indicaran que se había llegado a nuevos territorios y que esos territorios pues eran ricos en minerales, eran ricos en recursos naturales. ¿Por qué? Porque iba a obtener grandes ganancias sin haber invertido en casi nada. Recuerden que los patrocinadores de las expediciones, el Estado Vaticano nunca participa, nunca pone una nave, nunca pone, no, él solamente manda a personas que van a jugar el papel de evangelizar a las personas que encuentren en nuestros nuevos territorios. Pero más que evangelizar, eran los chismosos del Papa. O sea, estas personas simplemente lo único que hacían era estar comunicando, enviando comunicación, o sea, cartas, diferentes elementos que le permitieran al Papa tener la seguridad de que aquí precisamente se estaban obteniendo riquezas y que hicieran un inventario de esas riquezas, pues para que los gobiernos o los distintos reinados paguen sus diezmos. ¿Sí? Por eso siempre van esos chismosos a todas las expediciones. Esos sí tenían el fin de evangelizar, sí, era muy importante, pero más que evangelizar, iban de auditores, iban a revisar precisamente qué riquezas tenían y cuáles eran sus características, para decirle, a ver, aquí mandaron 10 costales de oro, de aproximadamente 80 kilogramos cada uno de ellos, pues te tienen que dar el 10%. Si mandan 10, pues te toca un costalito de oro, ¿no? Si te reportan allá que son 7, pues eso es falso. Yo ya te estoy mandando el inventario. ¿Sí me explicó? Bueno, entonces, bajo esos cánones, a la par de España y de Portugal, empiezan a haber expediciones de otros países. ¿Cuáles otros países empiezan a hacer estas expediciones? Pues principalmente 3. Estos países son el Reino Unido, Francia y por supuesto Holanda, ¿sí? Empiezan a hacer expediciones, lógicamente todos arropados por estas personas clericales, con excepción de Inglaterra. Inglaterra ya había roto relaciones precisamente con el papado, precisamente porque uno de sus reyes no podía tener descendientes y tenía que volverse a casar. Y tenían que romper, digamos, el lazo matrimonial, lo cual estaba duramente cuestionado y castigado en la Iglesia Católica. Así es que esa persona crea su propia iglesia, la cual no va a estar por encima de la corona británica, sino por debajo. O sea, y a partir de ello surge una vertiente que se llama el protestantismo, ¿sí? Que es el Estado por encima de la religión, ¿sí? Y en ese momento el Estado, ¿cuál era? Pues básicamente era la corona. La corona, la cual tenía, precisamente era la encargada del gobierno y por supuesto del régimen político, que son dos cosas distintas. ¿Vale? Bueno, entonces la corona británica también manda expediciones, pero no solamente manda expediciones, sino también manda expediciones para atacar precisamente a las otras expediciones y hacerse de las riquezas que estas expediciones obtenían. De ahí sale el término corsario, el cual precisamente lo que hace es precisamente arrebatar los bienes que obtenían otras expediciones
y adquirírselos, ¿sí? Adjudicárselos. De ahí viene toda esta historia de Disney, de Piratas del Caribe y todo eso. Bueno, ahora ustedes ya lo ven como una versión romántica, pero no era nada romántico. Eran personas que solamente se dedicaban a saquear, digamos, estas expediciones, ¿sí? Eran personas que estaban preparadísimas, porque para esas fechas la milicia naval de Inglaterra era la más fuerte del mundo, era la mejor preparada. Y por lo tanto, estas personas, además de tener buques, además de tener el personal, tenían toda la instrumentación. O sea, ¿qué quiere decir? La capacitación del ejército real de la corona británica. Por eso, pues eran superiores en todos los sentidos. Y era muy fácil saquear a las expediciones, principalmente de corte españolas o portuguesas, y obtener esas riquezas, ¿vale? Por eso, aquí debo de decirlo, la iglesia, en su afán precisamente de seguir obteniendo recursos, en una encíclica papal, critica precisamente el papel de los corsarios y los dice como aquellos que no pertenecen al reino de Dios. ¿Ok? Sí, están fuera de la ley de Dios. ¿Vale? Bueno, entonces todo esto para decirles el interés que había precisamente por hacer expediciones a este nuevo mundo. Recordemos que en las expediciones de Colón ya había asentamientos por parte de la corona española en algunos lugares. ¿Cuáles son estos lugares? Pues principalmente el Caribe o los países que ahora conforman el Caribe mexicano. Estos países eran Cuba, Jamaica, en algunos casos Bahamas, y en otros pues también inclusive las islas de Haití. ¿Ok? Bueno, todos estos asentamientos llegó un momento que había tanta presión que el gobernador precisamente de lo que es hoy Cuba, que no se llamaba Cuba, decide a partir de una instrucción que recibe por parte del rey de España, armar una expedición hacia las nuevas tierras. ¿Por qué? Porque se habían percatado precisamente de este contacto con las culturas que habitaban estas islas, que existían otros lugares, existían otras partes. Así es que a partir de ello, configura con ayuda por parte de la corona española una expedición, la cual va a estar encabezada principalmente o precisamente por Hernán Cortés. ¿Sí? Bueno, Hernán Cortés, hay que verlo así, era un estratega militar, el cual había llegado principalmente a estas tierras con el objetivo de cuidarlas y protegerlas de todos los corsarios. Por eso ustedes van a encontrar que casi todas las ciudades del Caribe van a estar fortificadas. ¿Qué quiere decir? Que van a tener diferentes fuertes, los cuales van a ser amurallados, precisamente para evitar los saqueos por parte de estos corsarios. ¿Sí? Bueno, entonces se le da la instrucción a Cortés de armar precisamente esta primera ruta de expedición. Y en esa primera ruta de expedición va con él Juan de Alvarado, un personaje que hoy en día lo consideran una de las personas más sádicas, digamos, de la historia de la colonización, pero que sin embargo tampoco tiene, no es, digamos, único de esta persona. El comportamiento sádico que tienen muchos de los españoles es producto también del contexto en el que están viviendo o se están desarrollando. Las constantes ataques por parte de los corsarios a las distintas islas que habitaban los diferentes asentamientos españoles, pues eran constantes, lo cual provoca precisamente que las personas que custodian estos lugares
pues se vuelvan sanguinarios. Y al decir sanguinarios, quiere decir que no tengan temor en quitarle la vida a una persona, ¿sí? Para obtener o defender, para más bien para lograr el objetivo y los fines que se persiguen. Bueno, entonces todo esto para decirles que precisamente esta expedición tiene como objetivo, antes que explorar, encontrar nuevas riquezas. Ese es el objetivo central. Bueno, aquí estamos viendo en pantalla precisamente el mapa que elabora precisamente la Universidad de Texas, que es la Universidad de San Antonio, que es uno de los centros de investigación más importantes, no solamente en Estados Unidos, sino más importantes en lo que es la cultura mexicana. Aunque ustedes no lo crean, donde más se desarrolla investigación sobre nuestra historia no es México, es en los Estados Unidos. Bueno, este mapa precisamente tiene toda esta regionalización en la cual presentan a las diferentes culturas que habitaban o habitaron antes de la llegada de los colonizadores o de los conquistadores. ¿Vale? Bueno, ahora, ¿cuál es la situación previa a la conquista? Pues ya les dije algunos de ellos, pero vamos a sumarle precisamente la muerte de Fernando el Católico, rey de Aragón y Castilla, el cual precisamente había tomado muchas de las iniciativas, o más bien el cual había tomado diferentes decisiones y apoyado las expediciones que habían realizado tanto Colón como algunos otros expedicionistas posteriores a Colón. Bueno, ¿quién asume el poder? Pues Juana I asume el reinado, pero la crisis que en ese momento estaba enfrentando la corona española, producto precisamente de la expansión de algunos otros reinados y la quiebra de la corona, pues no le permite mantenerse en el reinado. ¿Quién asume el reinado? Pues Carlos I. Y este personaje va a ser el encargado precisamente vía contacto tanto con el Vaticano como con diferentes expedicionistas de este elemento que les decía. Se le notifica que estas tierras son tienen altamente presencia de oro y recursos naturales. Por lo tanto, él decreta pues una ley para rescatar todo ese oro. ¿Por qué? ¿Por qué lo ponemos así de rescate? Porque en los comunicados que tenía precisamente con los expedicionistas, les decía que los nativos no le tenían un valor agregado al oro, no lo tomaban precisamente como una moneda de cambio, sino todo lo contrario. Ellos lo veían solamente como una cuestión ornamentística, o sea, de adorno, o una cuestión sin valor, ¿vale? Entonces, él decreta precisamente una ley, la ley del rescate de oro, que pues promovía que los españoles, al estar precisamente en la quiebra de la corona española, viajaran a América para comercializar con los nativos. ¿Quiénes son los que viajan precisamente a estas tierras? Pues la clase burgués, que era la que estaba precisamente más, digamos, perjudicada con la crisis económica y política que tenía la corona española. Esta clase burgués financia muchas de las expediciones, entre ellas, por supuesto, la expedición por parte de Cortés va a tener altas dosis de financiamiento por parte de intereses privados. Bueno, ¿qué se les daba a cambio? Pues el 20% de las ganancias, y con ello este elemento se va a llamar el quinto de rey. ¿Qué quiere decir? De cada elemento que ellos obtenían, tenían que dar una quinta parte. ¿Por qué? Porque una quinta parte, pues porque precisamente de esa quinta parte la corona española tenía que dar la mitad, o sea, el 10%. Bueno, entonces para ello se crea pues la casa de contratación, que era precisamente controlada por el obispo, vean ahí está, de Burgos. El obispo va a ser el que va a dar fe y legalidad de las personas que podían viajar a estas nuevas tierras, ¿sí? Y tenían como objetivo principalmente explotar la materia prima y los recursos naturales de estos lugares.
Bueno, para 1514, pues Diego Colón, gobernador de las Islas del Mar, mejor conocidas como Cuba hoy en día, es llamado por Fernando Católico para comparecer por su mala administración. Esto porque esta ciudad es sitiada. ¿Qué quiere decir esto? Llega un momento que dejan de enviar elementos, bueno, ganancias de todas estas expediciones y precisamente el rey Carlos I manda llamar a esta personaje y le dice, oye, pues si aquí reportas que hay muchas ganancias, ¿por qué no me llega nada de ello? Pues básicamente este personaje que es Diego Colón, pues le dice pues que han sufrido muchos saqueos por parte de expedicionistas, mejor conocidos como corsarios, y esto pues francamente los pone en un grave aprieto. ¿Qué ocurre precisamente a raíz de eso? Pues que Carlos I, a partir también del apoyo de la clase burguesa española, decide configurar un ejército, el cual va a mandar a las islas hoy de Cuba para sitiar el lugar, para protegerlo de todos los saqueadores. ¿Sí? Bueno, ¿qué va a llevar esto como consecuencia? Pues que los españoles que se encontraban en estas islas van a empezar a esclavizar a los nativos y con ello se da el proceso ya no de intercambio o de entrega de elementos por parte de los españoles a estas culturas, sino ya es un proceso de sometimiento. Y esto va a dar pie precisamente al proceso de esclavización en América Latina. ¿Ok? Posteriormente, pues, Diego Velázquez, que es una persona muy importante en todo este proceso, pagó precisamente un bergantín. Un bergantín es una nave que tiene características de no solamente ser una gran nave comercializadora, o sea, que podía llevar grandes objetos, sino que estaba altamente equipada para evitar precisamente el saqueo por parte de todas estas flotas de corsarios. Y bueno, patrocina una expedición que va a dar precisamente a las costas de Yucatán. Bueno, entonces, las primeras personas que llegan a lo que conocemos hoy como México son principalmente personas expedicionistas, algunos militares y por supuesto algunos miembros del clero católico. Bueno, pero estamos hablando, aquí me regreso, estamos hablando de aproximadamente 1514. Para 1517, zarpa de Santiago, hoy Cuba, 3 embarcaciones con 110 hombres. Sin embargo, ustedes conocen las características climatológicas de la región de esta parte del Caribe, pues constantemente hay altas presencia de ciclones o de lluvias o precipitaciones muy grandes. ¿Esto qué deriva? Pues que varios de estas expediciones, pues algunas de ellas naufraguen. Y con ello, al darse precisamente este naufragio, algunas de estas personas que sobreviven, pues llegan precisamente a las costas de Quintana Roo. Y ahí encuentran precisamente en Islas Mujeres distintas figurillas dedicadas a la diosa Itzel. Estos hombres que llegan aquí se percata que sí hay un asentamiento de nativos en estas regiones. Esto va a permitir precisamente tener este primer contacto con esta cultura que, déjenme decirles, ya no es la maya, no es la cultura maya que habíamos narrado, sino que son los descendientes o todas aquellas personas que habían, por cuestiones de la coyuntura que se vivía, habían decidido habitar algunas partes aledañas o de la península de Yucatán. Pero esto no quiere decir que se encontraban en los centros ceremoniales o las diferentes edificaciones que había hecho la cultura maya. ¿Vale?
Bueno, entonces las personas que sobreviven pues hacen una expedición, aquí se confrontan precisamente con precisamente los nativos, los cuales los emboscan y muchos de ellos son asesinados y otros más son capturados. Unos logran escapar y precisamente al escapar se vuelven, digamos, entablan después comunicación con Santiago en Cuba para decirles que sí hay presencia de nativos, pero a diferencia de los nativos que se encontraban en Cuba, estos eran altamente bélicos, o sea, no negociaban nada y simplemente atacaban a todo aquel persona extraña. Pero sin embargo, las personas que se quedan o son capturadas en Cuba, algunos de ellos adoptan la cultura precisamente de los mayas y uno de ellos va a ser muy importante precisamente en la expedición que después va a ocurrir a estas partes, porque este español, decide precisamente pasar al bando de los mayas, al conocer su cultura, al conocer su idiosincrasia, decide adoptarla y hacer una familia. Entonces, cuando se da esta confrontación entre los españoles y los mayas, los españoles se percatan que hay una persona precisamente con las características europeas y esta persona era parte de esta expedición que les comentaba, esta primera expedición, y deciden entablar comunicación con él. Al negarse, digamos, a apoyar precisamente la causa española, es considerado como un traidor y esta persona es la primera que defiende como tal a las culturas prehispánicas frente pues digamos, a la milicia de la corona española. ¿Sí? No sé si vamos bien hasta aquí. ¿Todo bien? ¿Tienen dudas o Sí, comentarios? profesor. Y al percatarse precisamente de la estructura, no solamente se percatan de las riquezas, sino también de cómo está organizada esta sociedad. ¿Esto qué deriva? Pues que se dé un enfrentamiento entre los españoles y los mayas y salgan derrotados precisamente los mayas. ¿Cuál es la diferencia de la primera expedición a esta segunda expedición? Precisamente el papel que empiezan a jugar los diferentes intérpretes y por lo tanto la comunicación en este proceso de colonización y de conquista. ¿Vale? Entonces, los españoles en esta segunda expedición migran precisamente hacia el norte de lo de la península de Yucatán, estaban en Quintana Roo, migran hacia el norte y conocen por primera vez algo que hoy en día lo llaman precisamente el río Grijalva. Con ello los españoles llegan a Tabasco a partir de navegar precisamente por el río Grijalva y ahí es donde se encuentran precisamente con los mayas chontales, en los cuales tienen una confrontación y pues lógicamente en esa confrontación logran otra vez nuevamente ganar, salir victoriosos los españoles. ¿Por qué? Porque nuevamente el proceso se percatan que la mejor forma de conquistar o de someter a estos pueblos era por vía de entender su lenguaje y por lo tanto saber cómo estaban estructuradas estas distintas sociedades. Entonces, al darse esta confrontación y resultar precisamente triunfadores, envían notificaciones a Juan Velázquez, Diego Velázquez, para precisamente notificar sobre las nuevas tierras que habían encontrado y de que seguirían su camino de expedición. Con ello, al enterarse el gobernador precisamente de Santiago, que decide precisamente enviar una nueva expedición, que va a ser la tercera y última. Esta va a estar encabezada por un estratega militar que es enviado precisamente desde Europa para configurar el proceso de expedición y por lo tanto de conquista. Entonces, en ese sentido, Cortés configura una nueva expedición que va a llegar o va a derivar precisamente en que
esta confrontación que se da entre Cortés y Diego Velázquez termine precisamente en una confrontación donde Cortés resulta victorioso. Ahorita voy a explicar por qué. Bueno, al percatarse precisamente del papel que trae Cortés de encabezar la expedición y después de asumir precisamente como almirante de toda digamos, esta tercera y última expedición, Diego Velázquez decide quitarle el cargo precisamente de almirante de esta expedición. Y con ello, Cortés decide evadir esta respuesta que tiene Velázquez y emprende, o sea, toma la decisión precipitada y emprende precisamente esta expedición en llegado momento, sin el permiso por parte de Velázquez y de algunas autoridades de Santiago, y emprende este viaje a la a la isla de Trinidad, hoy Trinidad y Tobago, donde reúne a más de 500 españoles. ¿Qué quiere decir? Cortés emprende un viaje precisamente con unos cuantos personajes y migran a Trinidad, donde reúnen ya a más de 500 expedicionistas. Velázquez, en su momento de molestia, decide enviarle cartas a Cortés para decirle precisamente que desista de esta expedición. Sin embargo, Cortés, con un temple altamente voluble o muy fuerte, pues decide seguir con su objetivo y retoma la expedición que lo va a llevar rumbo a Yucatán. Y al llegar precisamente a las tierras, decide ondear un estandarte que decía: hermanos y compañeros, sigamos la señal de la Santa Cruz como fe verdadera, que con ella venceremos. Y aquí estamos viendo precisamente el recorrido que hace Cortés del lugar donde llega hasta su llegada precisamente a lo que es el Imperio Mexica, la Gran Tenochtitlán. ¿Vale? Bueno, entonces en ese proceso o en ese camino, en ese andar, pues Cortés, además de tener a los traductores o a las personas que lo van a ayudar a interpretar, pues decide también hacer alianzas con varios de los pueblos que han sido sometidos por el Imperio Mexica. Y en ese sentido, el número de expedicionistas y el ejército español aumenta. Aumenta porque los pueblos sometidos deciden darle todo el apoyo porque están cansados de las designaciones y en algunos casos del abuso por parte del pueblo mexica, y con ello pues se hacen esta alianza que después se va a desquebrajar una vez que caiga el Imperio Mexica. Ahora, ¿qué más elementos debemos de considerar? Pues la superioridad tecnológica. Los españoles y por supuesto toda la vertiente europea que llega tiene la facilidad del forjado de metales, lo cual le va a permitir a construir diferentes herramientas que en determinado momento son más propicias para el combate, entre ellas las armas de fuego, ¿sí? Un elemento súper importante es precisamente conseguir intérpretes de diferentes lenguajes, porque se percatan que no solamente existe el náhuatl, sino que hay una gran variedad de distintos lenguajes que lógicamente le van a permitir en determinado momento conocer a su enemigo, a su adversario, y con ello conocer la forma organizativa de estas personas. Y uno muy importante que es el famoso mito de Quetzalcóatl. Bueno, aquí estamos viendo precisamente en imágenes algunos de los factores. Aquí está la alianza precisamente con el pueblo tlaxcalteca, es donde ellos aportan precisamente esos elementos que van a dar vida al proceso de interpretación entre las personas. Por supuesto, los traductores. Sin los traductores, Cortés y todas las expediciones que se habían realizado, no hubiera sido posible ese proceso de conquista. Aquí estamos viendo precisamente el caso de la Malinche. Por supuesto, el mito de Quetzalcóatl
por parte de la cultura mexica, hay ese gran mito de la llegada del ser celestial que pues va a reafirmar y con ello va a generar pues toda esta vertiente de apoyo y de grandeza dentro de la mitología de esta cultura. Pues lógicamente, como ya les dije, la superioridad tecnológica. La superioridad tecnológica se va a ver en todo el armamento, pero también van a tener un elemento fundamental, que son precisamente la especie potrina, que son los caballos. Los caballos le van a permitir trasladarse de forma más rápida y de distintos puntos, y también va a permitir que estos sean usados en contra de todo el ejército que van enfrentándose en su trayecto hacia la Gran Tenochtitlán. Y con ello, pues básicamente sería esta parte de sometimiento y caída de la Gran Tenochtitlán. Esta caída se da por los factores que ya les dije, factores primeramente tecnológicos, otros son las distintas alianzas que se configuran alrededor de esta expedición de los conquistadores. Otro muy importante es la cuestión del mito que se crea alrededor de la llegada de los españoles, pero hay un elemento que aquí no considero en mi presentación, que es el elemento fundamental que va a derrotar a los mexicas. ¿Cuál es ese elemento? El virus de la viruela. ¿Sí? Y con ello, precisamente, este virus va a generar que 2/3 partes de la población mexica padezca ante el enfrentamiento precisamente de este patógeno que no existía precisamente en nuestra configuración de ADN, y con ello no existieran las defensas para contrarrestar los efectos de este virus. Y con ello, pues básicamente en 1821 se da precisamente el sometimiento y la caída de Tenochtitlan. La caída se da también por dos factores, además de los que ya les mencioné. El primero de ellos es la parte precisamente de mala administración o malas tomas de decisiones por parte de Moctezuma, quien es posteriormente pues enjuiciado por parte de su pueblo y es linchado justamente en una salida que tiene con Cortés, es asesinado a piedradas por sus nativos que consideraban que no, Cortés y su comitiva no era Quetzalcóatl. Eso va a provocar que llegue precisamente o asuma el poder entre los tlatoanis, pues Cuitláhuac. Cuitláhuac siendo el mayor estratega, el mayor general de esta cultura, el cual va a tener a cargo precisamente una de las victorias más importantes en la historia precisamente de la conquista. ¿Cuál es esa victoria? Pues la victoria precisamente de la Noche Triste, en la cual a grandes rasgos recuperan precisamente la Gran Tenochtitlán y someten a muchos de los españoles, los cuales a muchos de ellos escapan hacia el norte de la ciudad y se apostran a lo que hoy es Popotla. Bueno, ahí se dice que Cortés, al percatarse de que el mito de Quetzalcóatl ya no va a ser fundamental, pues decide llorar esta gran derrota que tiene. ¿Qué pasa en estos meses previos a la caída de Tenochtitlán? Posteriores, pues lógicamente el virus de la viruela acaba precisamente con 2/3 partes de la población mexica, y entre ellos fallece el tlatoani y el gran estratega militar Cuitláhuac. ¿Esto qué va a derivar? Pues que un joven militar, también con mucha experiencia, asuma el poder. ¿Quién es esta persona? Cuauhtémoc. Cuauhtémoc asume el poder y es el que toma precisamente la decisión de enfrentar directamente a los conquistadores.
Sin embargo, pues va a haber muchos factores, ya les dije uno de ellos que es muy importante, el tema de la viruela, que acaba precisamente con gran parte del ejército, el ejército mexica, y con el apoyo de las diferentes alianzas que hace Cortés, pues logra capturar a Cuauhtémoc y logra someter al pueblo mexica, y con ello se lleva a cabo la caída precisamente del pueblo mexica, y con ello el imperio mexica termina y empieza precisamente el proceso de colonización. Bueno, con esto concluimos esta unidad y por supuesto